Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Desde enero no perdía el equipo de Manuel Pellegrini en casa, pero ayer lo volvió a hacer frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Toca analizar la mejoría defensiva del equipo, los problemas que tuvo con la pelota, la dirección de campo de Manuel Pellegrini, una primera parte con tramos muy positivos y una segunda con tramos para estar preocupados. ¡Comenzamos! Partía el Betis con Rui Silva en portería, defensa de 4 para Montoya, Petzela, Víctor Ruiz y Juan Miranda. Por delante Guido Guardado, en la línea de 3 mediapuntas Canales, Fekir y Rival, y en punta Juanmi. Por su parte el Real Madrid con Courtois en portería, defensa de 4 para Miguel Gutiérrez, Álava, Militao y Carvajal. Por delante Casemiro, Isco, Valverde, y los 3 atacantes Karim Benzema, Vinicius Junior y Gareth Bale. El Betis lo cierto es que no comienza el partido de la mejor forma, no consigue tener el dominio de la pelota, le transitan un par de veces, no entra bien al partido, sufre un poquito atrás en esos primeros minutos y lo cierto es que no tiene un buen primer tramo del enfrentamiento. ¿Qué sucede? Que a medida que van pasando los minutos, el Betis comienza a tener mucha más pelota, comienza a sumar pases y comienza a hacerse con el mando del partido. Como estaré viendo en pantalla, de esta forma el equipo de Pellegrini ocupaba los espacios con Canales viniendo muy atrás a recibir para asociarse con Guardado, con Guido para darle salida al equipo, y con Canales tan atrás fue como el Betis, en mi punto de vista, fue dominando el enfrentamiento, fue teniendo mucho más balón, comenzó a sumar pases en salida y así pudo tener la posesión del esférico. ¿Qué le sucedió? Pues que en izquierda tenía Miranda prácticamente solo porque no tenía un apoyo por delante al venir Canales tan atrás a recibir, y en derecha es cierto que Montoya intentaba avanzar, es cierto que Montoya lo intentaba, pero entre Montoya y Rival lo cierto es que al Betis no le da para generar por esa zona. Nabil Fekir sí que estuvo un poquito más fino, en 2 o 3 acciones concretas que consiguió recibir entre líneas, pero poquito más. Lo cierto es que el Betis tuvo un buen tramo del partido, es cierto que dominó porque tuvo más la pelota que su rival, pero no estuvo fino, es decir, no estuvo a nivel colectivo bien con la pelota para poder generar buenas situaciones constantemente, con asiduidad. ¿Qué sucedió? Que sí que es cierto que logró buenas acciones de cara a portería de Courtois, pero yo creo que fue más por nivel individual, por talento propio, por acciones aisladas, una carrera de Canales, un balón parado que provoca a Nabil Fekir en un 1 contra 1, algún centro lateral, algún córner, pero me dio la impresión de que el equipo no lograba hincarle el diente al Madrid, no lograba tener posesiones con una buena circulación, rompiendo por fuera, encontrando espacios por dentro, y menos en un tramo quizá de 10 minutos, creo que el Real Madrid pasó una primera parte muy cómoda a pesar de no tener la pelota. Es cierto que el Betis consiguió hacerle daño en algunas acciones puntuales, pero con balón creo que el equipo no estuvo muy bien. En la presión, cuando el equipo no tenía la pelota, creo que cuajó un trabajo a valorar, creo que colectivamente el equipo se lo dejó todo, hablamos de momento en la primera mitad, y lanzó presiones muy arriesgadas, defendiendo muy alto, dejando bastantes metros a la espalda de la defensa. Como estáis viendo en pantalla, prácticamente lo de la temporada pasada, tanto Fekir como el punto, en este caso Juanmi, saltando sobre los centrales y el pivote, y después tanto Guido como Andrés Guardado organizando a nivel individual quién debía saltar sobre quién. Desde el estadio se notaba, se veía realmente bien cómo el argentino y el mexicano ordenaban constantemente a sus compañeros sobre quién saltar, sobre quién no, cómo aguantar, cómo ir organizando esa presión para que nunca hubiera un hombre libre, para nunca dejar un hueco, un agujero por el que el Real Madrid pudiera salir. Además el Madrid siempre tiene una variante ya desde hace bastantes años en la que tira a Valverde a ese lateral derecho, a uno de los interiores, en este caso el uruguayo, y Carvajal viene como interior. Por tanto, siempre es complicado para los interiores del Betis, para los mediocentros y para el pivote, ir organizando ese cambio, esa permuta entre futbolistas, tener que ir cambiando las marcas, tener que ir organizando a todo el equipo. Y Guardado y Guido estuvieron realmente bien entendiendo qué futbolista debía saltar, cuál debía aguantar, cuál debía ser más agresivo, cuál no debía serlo, en fin. Tanto el argentino como el mexicano tuvieron que organizar esa presión del Betis y creo que estuvieron realmente bien. A pesar de esto, sí que evidentemente en algunos momentos el Madrid consiguió transitar con Vinicius, con Fede Valverde en conducción, con Gareth Bale a la espalda, en fin, tuvo alguna situación en la que logró salir desde atrás, pero ahí la pareja de centrales y Guido Rodríguez
estuvieron a un nivel muy alto, incluso incluiría aquí a Montoya y a Miranda. El Betis atrás estuvo ayer realmente sólido en cada duelo, en cada cobertura, en las ayudas, en cada corte, en cada vigilancia, siempre muy atentos y lo suficientemente intensos, agresivos, contundentes para que el Real Madrid apenas pudiera generarle peligro de cara a puerta, como comento, a pesar de lograr transitar en algunos momentos y de sacar a los futbolistas del Betis a la defensa a campo abierto, donde aquí podíamos prever que iba a sufrir, pero lo cierto es que estuvieron muy bien. En definitiva, menos en ese primer tramo de la primera parte, que son prácticamente 5, 7, 10 minutos, creo que una primera parte positiva, porque el equipo con balón es cierto que no está fresco, que en el último tercio no tiene ese puntito de determinación, de agresividad para terminar jugadas con peligro real, pero atrás sí que está a un nivel realmente alto. Arriba genera ocasiones por calidad individual, algunas acciones aisladas, algunos balones parados, que le pudo llegar el gol porque tuvo algunas acciones de considerable peligro, pero atrás, como comento, estuvo a nivel muy alto. Petzela, Víctor Ruiz, Montoya, Miranda, Guido, el trabajo de Guardado, también el equipo estuvo muy bien en la presión, muy buen trabajo colectivo, así que una primera parte, desde mi punto de vista, para tener en cuenta y para ser optimistas. En la segunda mitad sí que la película cambia por completo, sí que al Betis le cuesta muchísimo más y tiene tramos realmente malos de juego. Los primeros 5 minutos de la segunda parte no entra mal, de hecho comienza teniendo la pelota, pero a medida que va pasando la segunda parte, minuto 52, 55, el Real Madrid se hace con el poder del esférico. Al Betis le cuesta mucho salir de atrás, no está fino en esos primeros pases y lo que hizo la primera parte fue sumar pases en la base, con Canales, con Guardado, con Guido, con la pareja de centrales, con Miranda bastante bien en salida de balón. Comenzó a sumar pases y ahí el Real Madrid le costaba, podía tener el Betis la pelota, de hecho de ahí llegaron las acciones de peligro. En la segunda el Real Madrid volvió a estirarse, volvió a ir a buscar al Betis y aquí el equipo de Pellegrini sí que no estuvo para nada fino en salida. Comentamos en la previa que iba a tener el Betis frente al Real Madrid una prueba de fuego en salida de balón. La tuvo en la primera mitad, sí que me parece que cumplió con creces, pero en la segunda se quedó realmente corto, no sumó pases, no tuvo la pelota y el Madrid se comenzó a hacer con el mando del partido. ¿Y qué sucedió? Que comenzó a encerrar al Betis, el Betis defendiendo muy cerca de Rui Silva. Y además, ¿qué le sucedía? Que claro, está prácticamente a 60 metros de la portería contraria, lo que conlleva tener a Fekir y a Canales a 60 metros de la portería contraria y yo creo que el Betis se defendió muy bien en campo propio, creo que hizo un trabajo muy bueno, que defensivamente cumplió en las ayudas, en las coberturas, que el Real Madrid tampoco pudo generar mucho, pese a 2 jugadas anuladas a Karim Benzema, pero claro, es que en defensa estuvo bien, pero con balón no podía hacer prácticamente nada. El Real Madrid presionaba tras pérdida y ahí no tenía salida ninguna. ¿Por qué? Pues también en parte porque la referencia que quedaba descolgada era Juanmi Jiménez, un futbolista que ya sabéis que es bastante bajito, que por alto no es su fuerte, que en el apoyo tampoco es un futbolista que sea un seguro y por lo tanto bastante complicado para el Betis poder salir, poder transitar, que Juanmi pudiera venir al apoyo, esperar de espaldas y descargar para que el equipo saliera, para poder contragolpear. Es cierto que el Betis lo intentó constantemente, pero hubo un tramo en el que el Real Madrid conseguía recuperar tras pérdida, reiniciar posesiones, reiniciar ataques y el Betis prácticamente no podía hacer nada, perdió por completo el mando del partido. Como comentaba, a pesar de estas dificultades con balón, sin la pelota en campo propio y demasiado cerca de Rui Silva, que hay un sitio en el que el Betis no debería defender, pero lo cierto es que estuvo muy bien sin la pelota, es que el Real Madrid apenas le pudo generar peligro, un equipo muy ordenado, muy bien replegado, muy duro atrás, con Petzela, con Víctor Ruiz dominando su propio área. El Madrid tuvo relativas dificultades para poder generarle peligro al Betis, a pesar del talento que acumula en la parte de arriba. Como comentaba, tanto Petzela como Víctor Ruiz a un nivel muy alto, sobre todo en los duelos aéreos, leyendo también cada desmarque de Karim Benzema, que sabéis que es bastante complicado defenderle porque constantemente viene al apoyo, está en movimiento, tira una zona, te tira un desmarque a la otra, va a una banda a recibir, y tanto Petzela como Víctor Ruiz creo que leyeron constantemente muy bien cómo ir turnándose, cómo ir a cada cobertura, la ayuda a los laterales para evitar que el Real Madrid pudiera generarle peligro. Curiosamente al Betis, ¿cómo le viene el gol en contra?
Pues bueno, estoy poniendo un contexto de partido, un guión de partido en el que el Betis está defendiendo muy atrás, no lograba transitar, en fin. ¿Cómo llega el gol? Pues casualmente con el Betis muy atrás, pero transitando, una transición, un contragolpe en el que Juanmi acaba decidiendo realmente mal, tiene un error de un nivel bastante bajo para un delantero, sinceramente, los que habréis visto la jugada saberéis de lo que hablo, y en ese fallo el Real Madrid vuelve a contragolpear al Betis, le pilla desordenado, el equipo partido por la mitad, prácticamente solo estaba atrás el doble pivote de la línea de 4 y ahí sigue una acción individual brutal de Karim Benzema, llega Carvajal y gol. Me parece una acción, yo creo que casi indefendible, me pareció más talento del rival y así se puso el partido 0-1. En una transición del Betis, una de las poquitas veces que logró salir, pero falló en ese último tercio. Después del gol, pues yo creo que el guión de partido vuelve a cambiar. Fue un partido con muchos tramos diferentes y realmente muchas cosas para analizar porque dentro del partido hubo escenarios, hubo contextos muy diferentes. Como comentaba, tras el gol del Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti da un pasito atrás y los de Pellegrini comienzan a tener mucho más balón, comienzan a tener el mando del partido. ¿Qué sucedió? Que en ataque posicional estuvo realmente mal, estuvo espeso, estuvo muy fallón en pases que teóricamente son sencillos. Es cierto que justo después del gol tiene 5 o 10 minutos de buenas llegadas, con Fekir, rival tiene otra, algún balón parado. Es cierto que no tiene un mal tramo con la pelota, que genera buenas situaciones, pero no terminó de ser realmente peligroso de cara a la portería de Thibaut Courtois. Y ese fue el problema en ese tramo que tuvo el Betis. Los cambios de Pellegrini, normalmente la dirección de campo del chileno ayuda mucho al equipo, pero ayer yo creo que le perjudicó, porque tanto Camarasa como Cristian Tello aportaron entre 0 y nada, honestamente. Cristian Tello pinchado en la banda izquierda esperando un balón al pie para encarar. Es cierto que es su naturaleza, pero evidentemente aportó muy poquito. Y Víctor Camarasa un ritmo de competición pues de otra liga, honestamente. Tuvo un par de acciones en las que fue preocupante como no llegó. Tampoco se le puede pedir porque lógicamente lo que necesita es ir sumando minutos para adaptarse al ritmo, pero en mi opinión Pellegrini no ayudó mucho al equipo con esos cambios. Lo cierto es que el Betis arriba también tiene lo que tiene. Cuando Cristian Tello está inspirado, cuando lógicamente Canales y Fekir están con la bombillita encendida, rival defensivamente con un trabajo espectacular. Arriba también tuvo un par de buenas conducciones positivas, pero lógicamente a nivel de calidad, de talento, es bastante limitado y esos fueron los problemas que tuvo el Betis. Como comentaba, antes de los cambios, creo que el Betis sí que tuvo buenas situaciones, un par de balones parados, algunas conducciones, se acercó a la portería de Courtois, pero tras estos cambios el Betis apenas llegó. Estos cambios fueron en el 70 y hasta el final del partido apenas pudo generar peligro. Después entró Borja Iglesias por Juanmi, Joaquín también entró en banda derecha y se quedó con un esquema como el que estaréis viendo en pantalla, porque a mí me sorprendió muchísimo. Dos extremos muy abiertos, dos laterales muy abiertos y el Real Madrid, que pasó defensa de 5, únicamente, repito, tenía a Borja Iglesias en el área. El Betis no cargó el área en ningún momento, a pesar de tener a un futbolista como Camarasa, que es lo que más me sorprendió. Camarasa estuvo todo ese tramo jugando muy cerquita de Guido, en vez de intentar cargar el área, buscar un centro lateral, porque ahí este futbolista es un especialista en llegar desde la segunda línea. Pues no, se quedó junto a Guido en la circulación de balón, aportó realmente poquito y el Real Madrid evidentemente muy cómodo, basculando de un lado al otro, con Borja Iglesias únicamente en el área. Era prácticamente imposible generarle peligro y un tramo final del Betis en el que no generó nada. De hecho, perdió un par de balones o incluso 3 en ese ataque posicional con errores absurdos y al contragolpe del Real Madrid podría haber cerrado el enfrentamiento. En salida, en la primera parte cumplió, pero en salida en la segunda y en ataque posicional en campo contrario también en la segunda parte dejó muchísimo que desear. También, por cierto, antes de acabar, muy buen partido de Rui Silva. Los primeros partidos que ha disputado, es cierto que no ha estado mal, que no ha cometido errores, pero a mí me dejaba la impresión de que podía dar un poquito más.
y ayer frente al Real Madrid lo dio sin lugar a dudas en 3-4 acciones de un nivel muy alto. En fin, la conclusión en la que os he comentado, atrás un nivel realmente positivo, muy alto para ser optimistas, pero arriba necesita algo más. Veremos si la solución tiene nombre y apellidos y el brasileño William José a la vista estará en ese enfrentamiento en Granada dentro de 2 semanas. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.